Muy buenos días, docente y compañeros. Somos el grupo número 5 y nuestro tema es resistencia de pacientes adultos al tratamiento periodontal integral. Nuestro grupo está conformado por Michelle Arrobo, Daniela Vera, Samantha Vivero, Jordana González y quien les habla, Jan Álvarez. Muy buenos días, Primero tenemos la fase vamos a hablar 1, sobre el tema que ¿cuál es el problema? decirles que En adultos mayores de 40 años es muy frecuente encontrar enfermedades periodontales avanzadas. Sin embargo, muchos pacientes se resisten a recibir tratamiento, lo que genera graves consecuencias. Según la OMS, más del 47% de los adultos mayores de 30 años sufren algún grado de enfermedad periodontal. En Latinoamérica, hasta el 60% de los pacientes no completan el tratamiento. El 30% abandona el tratamiento después de la primera o segunda sesión. En cambio, el 75% de los pacientes que reciben información visual, o sea, fotos, modelos y radiografías, se muestran más comprometidos. El miedo al dolor es la principal causa de la resistencia, que es el 45%, y seguido del costo, que es el 35%, y la desinformación, que es el muy buenos días 20%. compañeros y profesores, vamos a Bueno, hablar tenemos sobre el también tema. el Quería mapa de decirles que empatía. parte de la ¿Qué piensa comunicación. y qué siente el paciente? Empieza, va a doler, no es grave. Siente vergüenza, miedo, desconfianza. Oye, es caro, con la edad es normal perder dientes. Dice, mis encías siempre sangran. Usa remedios caseros, evita sonreír y también no va al dentista. Tenemos voces de pacientes reales. Tantos hombres como mujeres entrevistados afirmaron que no entendían la gravedad del problema. Muchos no sabían que podían perder dientes o afectar su salud general. Pues, Coincidieron en que la empatía del odontólogo y la explicación clara fueran claves para animarse a hacer el tratamiento. Acciones del odontólogo. ¿Y qué dice el odontólogo? Los dentistas o el odontólogos entrevistados indicaron que el abandono del tratamiento ocurre principalmente luego de las primeras sesiones. Los pacientes se desmotivan cuando no ven resultados inmediatos. El miedo puede manejarse con una buena comunicación, pero el factor económico sigue siendo una gran barrera. La clave es la relación del odontólogo al paciente, basada en confianza, o sea, el lenguaje, el uso de imágenes y explicarle el procedimiento. Tenemos el rol del equipo, tanto el auxiliar como el enfermero o la enfermera, ambos son profesiones que coinciden, porque su actitud influye a tranquilizar al paciente. También tenemos al uso de materiales visuales y lenguaje amigable, que mejora la aceptación. El seguimiento con llamadas recordatorias evita también el tratamiento. Seguir, o sea, incentivando al paciente que no deje su tratamiento. También hay pacientes que solo aceptan el tratamiento cuando se sienten comprendidos y acompañados emocionalmente. Tenemos la conclusión clave, que es el miedo y la falta de información, que son importantes como el costo. La confianza y la empatía del equipo de salud son muy fundamentales para cambiar la actitud del paciente. Los recursos visuales y la educación continua mejoran significativamente la aceptación del tratamiento. Se necesita trabajo en equipo y estrategias personalizadas según de edad y nivel educativo y situación económica del paciente. ¿Qué podemos hacer como solución o propuesta y soluciones? Tenemos realizar campañas educativas, visuales y comunitarias, ofrecer planes de financiamiento accesibles. También tenemos la capacitación de comunicación para el personal, involucrar activamente al auxiliar y a la enfermera. También crear espacios que se escuche y tengan como contención emocional. Eh, y en conclusión, tenemos que la enfermedad periodontal no solo afecta a los dientes, también afecta a la salud general, la autoestima, la calidad de vida, y si logramos que el paciente comprenda que esto se siente acompañado, estaremos en un paso más cerca
de mejorar su bienestar integral. Gracias. En esta fase nos adentramos en el mundo de nuestros actores clave para comprender sus verdaderas necesidades y preocupaciones respecto al tratamiento periodontal. Utilizamos dos herramientas fundamentales, los mapas de empatía y las propiedades forzadas. En el mapa de empatía, primero aparecen los 4 mapas de empatía uno tras otro. Primero comencemos con los pacientes adultos. Nuestros análisis reveló que el 45% siente temor al dolor durante los procedimientos. Experimentan vergüenza por su condición bucal. Muchos consideran la periodontitis como algo normal del envejecimiento. Durante las consultas evitan sonreír o hablar de cerca, o cuando el odontólogo los revisa, se suelen tapar la boca con la servilleta. Prefieren remedios caseros por la desconfianza de los tratamientos periodontales y profesionales. Ahora, en la imagen del odontólogo, por parte de los odontólogos hemos encontrado que se frustran cuando los pacientes abandonan el tratamiento, y esto es comprensible. Consideran vital la comunicación empática, luchan contra limitaciones de tiempo y recursos. Notan cómo comentarios negativos afectan el entorno del paciente y hace que no quiera hacerse el tratamiento. Ahora, el mapa empático de la enfermera. La enfermera nos cuenta que detectan creencias culturales sobre la pérdida dental, brindan apoyo emocional con técnicas de relajación, señalan la falta de coordinación en el equipo. El 75% de los pacientes ignora la relación con enfermedades sistemáticas. Ahora, la auxiliar dental, la auxiliar del odontólogo o la odontóloga. Finalmente, los auxiliares dentales son clave en la primera impresión del paciente. Su actitud reduce la ansiedad inicial y siente a veces que su labor no es suficientemente valorada. Ahora, las prioridades forzadas. En las prioridades forzadas se analizaron experiencias tanto negativas y positivas. En cada etapa de la decisión del tratamiento se valora recibir opciones de financiamiento y explicaciones claras, pero se sienten abrumados por la complejidad del plan. Esto con las prioridades forzadas del paciente. Durante la ejecución, el apoyo del equipo reduce su ansiedad, mientras que el dolor o falta de recordatorios de citas aumenta el riesgo del abandono del tratamiento periodontal. Por ejemplo, para los pacientes, valoran las opciones de pago y explicaciones claras al momento de decidir. Siempre el apoyo del equipo reduce la ansiedad durante el tratamiento, pero el dolor o falta de recordatorio suele aumentar el abandono del tratamiento. En el cuadro de las prioridades forzadas del paciente, nosotros decidimos hacer una tabla donde tenemos las etapas del viaje del paciente. Luego, las experiencias positivas y experiencias negativas. Son cuadros verticales donde nosotros ponemos las prioridades forzadas del paciente. En las prioridades forzadas del paciente nosotros hicimos un cuadro donde colocamos 3 puntos clave: las etapas del paciente, colocamos percepción del problema, búsqueda de información online de amigos, etc. Siguiente, consulta dental, luego decisión y planificación del tratamiento, luego ejecución del tratamiento y por último mantenimiento y seguimiento. En experiencias positivas hemos puesto en percepción de problema, reconocimiento temprano del sangrado de las encías, en búsqueda de información, encontrar información básica sobre higiene, recomendaciones de un conocido o de un buen dentista. En primera consulta dental colocamos en experiencias positivas recibir opciones de tratamiento y financiamiento, comprender los beneficios a largo plazo. Luego colocamos ejecución del tratamiento, sentir mejora progresiva y un equipo dental empático y que el paciente se sienta apoyado. Y por último, en mantenimiento y seguimiento del tratamiento periodontal, colocamos recordatorios útiles para citas de seguimiento y sensación de boca sana y mejora estética. En experiencias negativas nosotros pusimos que el paciente ignora los síntomas por miedo a buscar ayuda profesional, sobrecarga de información contradictoria, miedo a costos altos o procedimientos dolorosos, no entender la terminología médica, el miedo al costo, sentirse abrumado por la complejidad del plan, preocupación por el tiempo y el compromiso necesario, dolor o incomodidad durante las sesiones.
ansiedad por las próximas citas, u puede ser también problemas con la programación de citas. También la desmotivación para continuar con el tratamiento. Y por último, y no menos importante, nosotros colocamos percibir el tratamiento como un gasto y no como una inversión. La tabla de prioridades forzadas de los odontólogos destaca que colocamos en etapas del viaje del odontólogo: organización y preparación del día, recepción y evaluación del paciente, diagnóstico y plan de tratamiento, ejecución de procedimiento, relación con el equipo de trabajo y cierre y jornada de tareas administrativas. En experiencias positivas hemos puesto que agenda clara y ordenada del instrumental esterilizado y completo, paciente puntual y colaborador con buena actitud, cuando el paciente comprende y acepta y hay una comunicación efectiva, procedimientos sin contratiempo, coordinación fluida, cuando hay apoyo entre colegas y el sentido del logro y el reconocimiento profesional. En experiencias negativas hemos puesto que cambios de última hora o falta de instrumentos o insumos, pacientes temerosos, desconfiados o impuntuales, resistencia del paciente, la desinformación o el miedo, las complicaciones clínicas, ansiedad del paciente o las interrupciones, la desorganización o falta de comunicación con el personal y la fatiga, exceso de trabajo administrativo y poco tiempo personal. Los odontólogos destacan que la puntualidad y cooperación facilitan la recepción, la comunicación clara es vital en el diagnóstico y que se necesitan estrategias contra mitos sobre el dolor. Siempre explicarle al paciente con paciencia y poniéndose en su lugar. Ahora, las enfermeras y las auxiliares coinciden en que la organización mejora con materia suficiente. La escasez de insumos puede generar estrés y la sobrecarga afecta la calidad de atención. En conclusión, descubrimos que la resistencia al tratamiento en multicasual combina barreras emocionales, económicas y de desinformación. La solución requiere un enfoque integral que aborde estos aspectos mediante educación clara, apoyo emocional, flexibilidad económica y trabajo en equipo profesional. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre la fase número 3, que es la fase de definir o redefinir el problema. ¿Cómo podríamos diseñar estrategias efectivas que reduzcan la resistencia de pacientes adultos al tratamiento periodontal integral? ¿Cuál realmente es el problema? Es que una de las principales causas de la resistencia de los pacientes adultos es el tratamiento periodontal integral, que es la falta de comprensión sobre la gravedad de esta enfermedad periodontal y los beneficios al tratamiento sumado al dolor, al miedo, a las creencias erróneas, a la desconfianza de un profesional, a la ansiedad dental y a los factores económicos. A continuación les voy a hablar sobre los resultados de la aplicación de la técnica de sutura y agrupa. En el clúster 1 vamos a hablar sobre la falta de información. El sangrado de encía, esto ocurre al cepillarse o espontáneamente, esto es una señal de inflamación. Los problemas de tiempos y compromiso, la falta de disponibilidad por jornada laborales o obligaciones familiares. Existen desconocimientos sobre la gravedad de la periodontitis como pérdidas de dientes. La falta de información profesional, el odontólogo no siempre explica claramente el proceso. Muchos pacientes no saben qué es la enfermedad periodontal ni cómo se manifiesta. Los factores emocionales y psicológicos, miedo al dolor, a la anestesia o a los procedimientos. En el clúster 2 vamos a hablar sobre el temor a los tratamientos odontológicos. Muchos pacientes evitan este tratamiento, ya sea porque es muy doloroso o porque incluso ellos, al no haberlo experimentado antes, piensan que este tratamiento es algo agresivo e invasivo. Ya. Las vivencias negativas por la infancia o con un profesional poco empático influyen en la decisión de no tratarse. Algunos sienten temor por ser juzgados por su mal aliento, por las encías sangrantes o los dientes flojos. La falta de conocimiento sobre el uso seguro de la anestesia que provoca el rechazo y la desconfianza.
A continuación hablaremos del proceso notar más inferir, es decir, reordenar la información de cada clúster. El clúster 1, que es la falta de información, al notar varios pacientes adultos no entienden exactamente esta enfermedad, ni las consecuencias sistémicas que pueden traer. Algunos piensan que el sangrado de encía es normal y que basta con enjuagues bucales o cepillos o el cepillado es más frecuente. Al inferir es que existe una desconexión de esta información técnica y la comprensión de los pacientes, la falta de comunicación clara y adaptada al lenguaje común que genera el desinterés o el descuido de la atención bucal. Las evidencias se necesitan que urgentemente una estrategia educativa, visuales, lenguajes simples y materiales accesibles para fortalecer los conocimientos de cada uno de nuestros pacientes, para que sepan la gravedad de esta enfermedad que es la periodontitis. El clúster 2, el temor o tratamientos odontológicos. Al notar muchos pacientes adultos van a presentar miedo, dolor, a la anestesia o las posibles complicaciones, y es que algunos relatan experiencias negativas previas que marcaron su percepción sobre la odontología. Al inferir, es que las emociones psicológicas de estas barreras son importantes en la aceptación de la periodontitis. La construcción en el PBO, que es el punto de vista a partir de la INSI, encontrados en revelaciones y hallazgos donde se va a definir el reto adecuado, es que desde el punto de vista de los pacientes adultos no comprenden esta enfermedad ni las consecuencias sistémicas que esto puede causar. Los pacientes adultos presentan enfermedades periodontales, pero necesitan un acompañamiento empático, educativo y visualmente claro, porque sienten temor, desinformación y desconfianza hacia los tratamientos odontológicos. ¿Cómo podríamos motivar a los pacientes adultos con periodontitis al iniciar y mantener un tratamiento integral, superando el miedo, la desinformación y las barreras emocionales, mediante una estrategia comunicativa, efectiva y un entorno clínico empático? Los principios de diseño es que tenemos la claridad comunicacional, el enfoque empático, la participación del paciente y la accesibilidad económica. Gracias. Buenos días, voy a presentar la fase 4 del proyecto de análisis y reducción de problemas. En esta fase trabajamos la generación de soluciones creativas para un problema real relacionado con la salud bucal. El problema identificado es que muchos adultos mayores de 40 años no aceptan el tratamiento periodontal integral. Esto se debe al miedo al dolor, la desinformación y las barreras económicas, lo que provoca un deterioro progresivo de su salud bucal y general. Formulación de preguntas. A partir del problema formulamos preguntas creativas que nos permitieron generar soluciones desde distintas perspectivas. ¿Cómo podríamos resaltar los beneficios del tratamiento? ¿Cómo podríamos reducir el miedo al dolor y a los costos? ¿Cómo podríamos convertir la consulta en una experiencia positiva? ¿Cómo podríamos demostrar que la prevención evita enfermedades graves? Técnicas utilizadas para generar ideas. Aplicamos varias técnicas para fomentar la creatividad en el equipo. Brainstorming, lluvia de ideas, brain grating, ideas creativas de forma más reflexiva. 6 sombreros de bono. Blanco, hechos, pacientes que rechazan el tratamiento. Rojo, emociones, miedo, ansiedad. Negro, crítica. Se percibe como innecesario o costoso. Amarillo, positivo. Una buena orientación puede cambiar la percepción. Verde, creatividad. Uso de videos, testimonios, juegos. Azul, control. Integrar el tratamiento en campañas de salud. Propuestas principales. Las soluciones se agruparon en 5 categorías clave. Educación, cápsulas animadas, historietas, folletos visuales. Reducción al miedo, ambientación de consultorios, testimonios, primera cita informativa. Motivación, recompensas por asistencia, seguimiento digital, mensajes motivacionales. Accesibilidad, planes de pago flexibles, convenios con seguros, descuentos. Comunicación empática, escucha activa, lenguaje positivo, uso de chatbots. Evaluación de las ideas. Las ideas se evaluaron considerando principios de diseño,
realidad del problema, oportunidades disponibles, nivel de innovación. Se priorizaron las ideas de mayor impacto como cápsulas educativas, charlas, apps, seguimiento, chatbot y descuentos. Este proyecto propone una estrategia integral que combina educación, empatía, motivación y accesibilidad para mejorar la aceptación del tratamiento periodontal en adultos mayores y contribuir positivamente a su salud general. Hola, muy buenas. Yo soy Jordana González y el tema que les voy a hablar es sobre la fase validar. Para validar la propuesta desarrollada, el equipo tomó como una base un proyecto anterior en el cual se diseñó un prototipo de baja resolución enfocando en reducir la resistencia de pacientes adultos al tratamiento periodontal integral. Esta validación permitió comprobar la efectividad de la idea innovadora, identificar fortalezas, debilidades, posibilidades, mejor ante el avanzar hacia una implementación más completa. En lo que es la hipótesis planteada, se ha formulado la siguiente hipótesis. Si se presenta los pacientes adultos una plataforma educativa y emocionalmente cercana sobre la periodontitis, su tratamiento se producirá su resistencia a iniciar la terapia periodontal, ya que estará mejor informada mediante el medio de complementar los beneficios del tratamiento. Les voy a hablar sobre las numerosas personas de entrevistas que hubo. En el prototipo fue validado por medio de entrevistas semiestructuradas y encuestas digitales aplicadas a múltiples usuarios, entre ellos pacientes adultos, un profesional odontológico y otros posibles usuarios. Se realizaron interacciones reales en el prototipo y se representaron obviamente como formularios, fotografías y capturas de pantalla. En el siguiente, sobre los resultados de la matriz de feedback, hubo una organización de preguntas, como decir, ¿qué les gustó a los pacientes? Que facilitaron el uso de páginas web, la claridad de información sobre las enfermedades y su tratamiento, diseño visual amigable, selección como mitos o realidades y los otros testimonios reales. En lo que es la parte del crítico, que algunos usuarios surgieron mejorar la estética visual del sitio y pidieron incluir mayor respaldo profesional en los contenidos. Ahora lo que es qué sugerencias se plantearon: agregar datos profesionales a cargo, mejorar la sección del simulador de diagnóstico o hacer visible el botón de visualización de sitio. ¿Y qué preguntas surgieron? Sobre que la información es revisada por odontólogos, cómo se puede agendar una cita real desde la web y qué tan segura en la enfermedad si no es tratada. Muchas gracias.